Buenas tardes, en este video vamos a complementar el concepto de educación, el perfil del profesor y el rol del alumno en las diferentes épocas desde Egipto hasta la edad contemporánea. En Egipto vemos el concepto de educación que es un poco complicado, dado que existe una segmentación muy marcada. Vemos que solamente las élites tienen la oportunidad de recibir educación con materias como las normas, la conducta, la oratoria, la escritura y la educación física. Por su parte, el papel del profesor se ve en las representaciones gráficas antiguas, pues el docente sentado y sus alumnos en círculo recibiendo las instrucciones. Por su parte, pues el rol del alumno era el de memorizar y recitar lo enseñado por el profesor. Bueno, continuando con Grecia, aquí vemos el concepto de educación que se diferencia entre la educación espartana y la educación ateniense. Estas dos tienen algo general y es que combinan la educación intelectual con la física y pues se sigue segmentando en las diferentes clases sociales. Aquí vemos a dos personajes importantes que son Homero e Isidoro, quienes cumplen pues papeles fundamentales cada uno en una rama, por así decirlo. Homero con la clase gobernante, con todo lo de la guerra, y Isidoro con la clase campesina. Algo de resaltar en esta época es que los escuderos eran quienes enseñaban el arte, pues de este arte, ellos eran los docentes. Por su pasado, tenían un pasado muy oscuro, habían sido personas desechadas por la sociedad, dado que pues habían sido asesinos. En la escuela del alfabeto vemos ya el rol del docente enseñando principalmente el alfabeto y pues por consiguiente vemos también el rol del alumno aprendiéndolo, recitándolo. En Roma vemos que el concepto de educación también varía un poco con la institucionalización de las escuelas. Vemos entonces que los padres son los principales maestros en la primera infancia. Como papel del profesor lo vemos leyendo el libro, comentando y haciendo aportes. Aquí el rol del alumno se despierta un poco el sentido crítico, dado que pues se le permitía ya hacer aportes y analizar un poco más estos textos que leía el docente. Entonces vemos que el alumno se empieza a despertar poco a poco ese pensamiento crítico. Pasando luego a la Edad Media, vemos a la Iglesia tomar un control muy fuerte en la educación. Durante todo este periodo eran los sacerdotes los que cumplían el rol del docente. Su enseñanza se basaba en la lectura, pues lo que querían era enseñar principalmente las Sagradas Escrituras y para eso utilizaban un método de la cultura judía que era el cántico, entonces la enseñaban mediante los cánticos. Pues los alumnos por su parte la aprendían de esta misma manera. En la Baja Edad Media vemos que pues con las invasiones se generan unos cambios y vemos a unos maestros libres, sin paga, pues recibían su paga de los aportes de las personas y el alumno sigue despertando ese sentido crítico y sigue haciendo aportes a lo que pues ya sus maestros le van enseñando. Bueno, en la Edad Moderna vemos al monje Lutero que tiene un gran papel diciendo que no solamente los sacerdotes pueden ser instruidos, sino que todo el pueblo en general puede serlo. Vemos un poco más el concepto de nuestros días, donde ya pues el maestro puede exigir un pago por lo enseñado sin tener como mediador a la iglesia. Vemos también que el humanismo va tomando fuerza en esta Edad Moderna. Y el rol del alumno ya empiezan a ser segmentados por sus edades, lo que les permite tener y desarrollar mejores sus habilidades y sus capacidades, dándole pues un sentido más crítico a lo que son instruidos día tras día. Y para terminar, en la edad contemporánea vemos que una de las mayores innovaciones que se ha visto desde el siglo XIX fue la de reglamentar la gradación de la educación, yendo desde el jardín de niños o el kindergarten hasta la universidad.
Entonces vemos pues ya docentes capacitados en áreas específicas, y que pues los alumnos ya no solamente eran instruidos dentro de un salón de clases o instruidos solamente en los textos sagrados, sino ya vemos que también gozan de actividades al aire libre, lo que les permite tener una mejor capacidad de exploración, de libertad en áreas que son de su interés y acorde a sus capacidades. Muchas gracias.